Bien, pues hoy es domingo 28 de abril del 2024. Estaremos cubriendo con el favor de Dios del capítulo 19 de 2 de Samuel, del versículo 8 al 39. Y he titulado este mensaje Convicción o Conveniencia. Conveniencia o convicción. Vamos a orar y vamos a entrar directamente a la enseñanza e iremos leyendo el pasaje conforme vamos avanzando porque son muchos versículos. Bueno, amado Padre, nuevamente, Señor, estamos delante de tu presencia reconociendo que tú eres Dios y reconociendo nuestra necesidad de ti. Que tu Espíritu Santo nos ayude para no solamente comprender tu palabra, sino para guardarla y para vivir por ella. Gracias, Señor, porque me permites exponer este pasaje. Ayúdame a que sea fiel en esta exposición y a que sea recibido por corazones previamente preparados por ti para dar mucho fruto para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Dice el capítulo 19, versículo 8. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Y ahora ha huido por miedo de Absalón. Bien, el regreso de David como rey no fue algo sencillo. Por un lado, la victoria sobre los conspiradores había sido eclipsada por la tragedia de la muerte de su hijo Absalón, lo cual comentamos la semana pasada. Su gran dolor le impedía reconocer públicamente a su ejército victorioso. Pero gracias a la confrontación de su leal comandante Joab, David pudo sobreponerse y presentarse delante del ejército vencedor para reconocerlos como era debido. Por otro lado, la división encabezada por su hijo Absalón había dejado heridas que continuarían afectando la unidad del reino. Todo conflicto provoca efectos secundarios que muchas veces tardan en sanar o que dan paso a otros conflictos. Se habían creado facciones que harían muy difícil la reunificación del reino. Por un lado, estaban todos aquellos que habían apoyado a Absalón en su golpe de estado, quienes seguramente ahora estaban atemorizados por la posible venganza de David. Y por el otro lado estaban los fieles a David, quienes verían con recelo a los traicioneros y se sentirían merecedores de la preferencia del rey. En esta sección veremos las distintas respuestas ante el inminente regreso de David como el rey. En la primera parte veremos la respuesta del pueblo en general y en la segunda parte veremos la respuesta de ciertos individuos relevantes en ese regreso de David. De cierta manera, la gran mayoría quería alinearse con el vencedor para evitar el castigo por su traición. Y en ese proceso es difícil identificar quiénes manifestaban su lealtad al rey por convicción y quiénes lo hacían simplemente por conveniencia. Él era el triunfador. David regresaba como rey. Y más valía estar de su lado. Yo deseo, y mi oración es para que al ser expuestos a las distintas respuestas de la gente hacia el regreso de David, cada uno de nosotros consideremos si estamos siguiendo a Cristo de todo corazón. Y de no hacerlo, acudamos a Él en arrepentimiento
sabiendo que todo aquel que a él acude con sinceridad no será rechazado. Veamos en primer lugar la respuesta tanto de los líderes de Israel como los de Judá. Como sabemos, Absalón había robado el corazón de muchos. Había hecho que se apartaran de David y lo siguieran a él y lo apoyaran como el nuevo rey que quería ser. Y entonces, pero ahora ese conspirador estaba muerto. Habían sido vencidos y aparte Absalón había sido ejecutado por el ejército de David. Y entonces en los versículos 9 y 10 los líderes de las tribus de Israel están en un dilema porque habían rechazado al verdadero rey. Vean versículo 8, al final del 8 dice, pero Israel había huido cada uno a su tienda y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido entre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Es decir, ¿por qué no pedirle a David que regrese y sea nuestro rey otra vez? Qué fácil, ¿no? Muerto el conspirador, pues ahora vamos a regresar con el que estábamos antes, ¿no? En esta disputa, algunos están a favor de darle el apoyo a David, pero otros evidentemente no lo querían hacer, ya sea por temor a la venganza o porque seguían contemplando la idea de una separación definitiva. Su reconocimiento a David como rey se definía por conveniencia y no necesariamente por convicción. Y luego estaban los de Judá. Mientras los ancianos de Israel trataban de llegar a un acuerdo de reconocer a David como el rey, los de la tribu de Judá se estaban tardando en manifestarle su apoyo. Así es que David envía a los sacerdotes a darles un empujoncito. Versículo 11 dice, y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Anteriormente, esta tribu, la tribu de Judá, a la que pertenecía David, había sido la primera en reconocerlo y recibirlo como rey. De hecho, David reinó sobre Judá 7 años y medio antes de reinar sobre todo Israel, antes de que todo Israel lo reconociera como rey. Después reinó otros 33 años delante de toda la nación, Israel y Judá juntos. Y de cierta manera David no quería que pareciera que Judá en esta ocasión no lo apoyaba. Así es que los anima a no temer a ninguna represalia, enviando nada menos que a 2 hombres de su confianza, a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, quienes habían servido como espías cuando estaba en pleno apogeo la conspiración de Absalón. Por un lado, apela a la relación parental que había entre él y los de Judá. ¿Acaso no son mis hermanos? ¿Qué esperan? ¿Qué es lo que David estaba intentando lograr? Al parecer está tratando de unir a todos para tener su apoyo. Pero lo hace contrastando a un grupo con el otro, haciendo diferencias
y de cierta manera como que picándoles el orgullo un poquito. Y veremos que esto tendría consecuencias políticas más adelante. Y para complicar aún más las cosas, envía un mensaje a Amasa. ¿Quién era Amasa? Si se han perdido la serie, ahí están los audios en nuestra página o en YouTube. Les recomiendo que los escuchen. Pero Amasa había sido el general del ejército de Absalón. ¿Qué es lo que hace David? Le promete un hueso. Hacerlo general de su propio ejército. Y no nomás eso, sino que en lugar de Joab, su leal comandante. ¿Qué pretendía David con esto? Bueno, podemos darnos cuenta que David procuraba lograr al menos dos cosas con esta movida política, porque era realmente una movida política de parte de David. En primer lugar, quería tener el respaldo de los rebeldes que apoyaban a Absalón. Amasa era pues, un comandante, era un líder. Y a través de él quería tener el respaldo de aquellos que habían estado del lado de Absalón. Pero también es muy probable que se estaba vengando de Joab por no haber protegido a su hijo. Había sido muy claro David cuando se iban a enfrentar los dos ejércitos y que no lo dejaron ir a él a la guerra. Le dijo, por favor, cuiden a mi hijo. Cosa que Joab no hizo. No hizo. Dio la orden que mataran a Absalón. Y aun cuando la estrategia de David logró que Judá manifestara su apoyo a David, en realidad fue una maniobra política que traería serias consecuencias más adelante. Versículo 14 dice, así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Gilgal era un lugar simbólico. Eventos muy importantes se habían llevado a cabo en ese lugar y estaba localizado justamente al oeste del río Jordán, no lejos de Jericó. Simbolizaba el regreso a la tierra prometida por parte de David. Y habiendo cruzado el Jordán y recibido el reconocimiento del pueblo como el verdadero rey, el relato de su regreso se centra ahora en algunos personajes que habían sido relevantes cuando él iba saliendo de Jerusalén, iba huyendo, triste y humillado por la conspiración de su hijo. Vamos a ver estos personajes. Las circunstancias han cambiado. Y veremos cómo actúan ahora estos mismos personajes que se encontraron con David en su huida. Al parecer algunos solo buscaban la manera de ponerse del lado del vencedor para evitar las posibles represalias del rey. Y como dije al inicio, en este proceso es difícil identificar quienes manifestaban su lealtad al rey por convicción y quienes nada más lo estaban haciendo por conveniencia. El autor del pasaje menciona 4 personajes. Simei, buscando el perdón. Siba, descubierto en sus mentiras. Mefiboset, declarando su lealtad. Y Barzillai, manteniéndose fiel sin esperar nada a cambio. ¿Quieren saber más acerca de estos personajes? Nuevamente, regresen unos capítulos hacia atrás y lean la historia. Ellos, de alguna manera,
reflejan distintas actitudes generales hacia el regreso del rey, que en el aquí y el ahora. Se trata de la respuesta, de nuestra respuesta ante el inminente regreso de Jesús. Los primeros en encontrarse con el rey David fueron Simei y Siba. Es el versículo 16. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le parecía. Tenemos a Siba, que era el siervo de Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? El hijo de Jonatán, que estaba lisiado de los pies. Y este hombre, Siba, la ocasión anterior, cuando David iba huyendo de Absalón, le había traído regalos a David, provisiones. Y le dijo, porque David le preguntó, bueno, ¿y dónde está tu patrón? ¿Dónde está Mefiboset, a quien tú sirves? Y en esa ocasión Siba dijo, no quiso venir, porque está esperando que Absalón le restituya parte de lo que le correspondía a Saúl. Es decir, ¿sabes qué? Mefiboset te traicionó. Pero aquí estoy yo. ¿Sí? Aquí estoy yo. Bueno, veremos cómo este Siba ahora es desenmascarado por Mefiboset. El otro personaje es Simei. ¿Se acuerdan de Simei? Sí, algunos. Cuando David iba huyendo, era ese hombre que parecía loco, caminando a un lado de David y gritándole maldiciones, aventándole piedras y tierra. Y que los comandantes de David dijeron, ¿lo matamos? No, tranquilos, dijo David, tranquilos, déjenlo. Tal vez Dios lo ha mandado para que me maldiga. Y lo dejó. Bueno, ahora Simei intenta congraciarse con David. En primer lugar, observamos que Simei no va solo, sino con los hombres de Judá, con los líderes de Judá y 1000 hombres de la tribu de Benjamín. Muy posiblemente él quería mostrar su músculo. David, no vengo solo, tengo gran influencia. Así es que a lo mejor buscaba que lo tratara bien. Pero en segundo lugar, Simei hace algo muy relevante. Pide perdón. Vean versículo 18 en la segunda parte. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo el rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. ¿Qué tal? Qué diferente, ¿no? Qué diferente a aquel hombre que iba maldiciendo a David. Básicamente le ruega a David que no tome en cuenta lo que había hecho en su contra cuando iba huyendo de Jerusalén, que lo perdone. Y las acciones y las palabras de Simei incluyen los elementos de un arrepentimiento verdadero, y quiero que pongan atención en esto. Primero se postró delante del rey.
Es una actitud necesaria delante del soberano. Manifiesta humildad de alguien superior. Y cuando vamos delante de Dios, nosotros es necesario tener esta actitud de humildad. En segundo lugar, clama por misericordia. Dice, no me culpes de mi maldad. Que en tu corazón no prevalezca todo el mal que te he hecho. Es decir, él reconoce haber actuado con maldad y le pide que no tome en cuenta su delito. Y eso es clamar por misericordia. Misericordia es no dar a alguien lo que se merece. No me des lo que me merezco. No hagas conmigo conforme a lo que merezco. En tercer lugar, el reconocimiento de pecado. Me confiesa haber pecado. No lo niega. No lo trata de minimizar. No lo llama de otra manera, le llama pecado. Es que fue un error. Es que no sabía lo que hacía. Es que me dejé llevar por la situación. Tú sabes, uno es débil en la carne. Mira a los demás. Hacen cosas peores que yo. No hace nada de esto. Simplemente reconoce su maldad. Reconoce que lo que hizo era una afrenta en contra del rey. En primera de Juan 1:8, si me acompañan ahí a primera carta de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8, casi al final de su Biblia. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Confesar quiere decir estar de acuerdo con. En este caso, estar de acuerdo con Dios en que lo que hemos hecho es pecado. Si lo negamos, dice que no nomás somos unos mentirosos, hacemos a Dios mentiroso, porque lo que Él llama pecado, entonces estamos diciendo que no es pecado. Entonces Simei dice, David, yo pequé contra ti, ten misericordia de mí. Y en cuarto lugar lo llama mi Señor el Rey. No solamente se postró delante de él en un acto de humildad, sino que dice mi Señor el Rey, lo cual implica reconocer su soberanía. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, hablando del verbo, hablando de Cristo, a lo suyo vino, a su pueblo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Simei fue a recibir a su soberano. Igual, cada uno de nosotros es necesario que recibamos al Señor como nuestro soberano, que lo reconozcamos como nuestro soberano. Hasta aquí todo indica que Simei se había arrepentido genuinamente. Son palabras correctas, son las actitudes exactas. Sin embargo, no podemos afirmar
que no lo haya hecho por conveniencia. No podemos afirmar su convicción. Insisto, ahí están las palabras correctas. Nosotros no sabemos, no conocemos su corazón. Solamente Dios conoce ese corazón. Y el tiempo demostraría si su arrepentimiento era genuino. Creo que nos quedaremos con la duda. ¿Sí? Y creo que así es con todos. Así es con cada uno de nosotros. Pues no se trata de decir las palabras correctas y hacer lo que se supone que un creyente debe hacer, sino de tener un corazón arrepentido, reconociendo que por haber menospreciado a Dios y transgredido su santidad, merecemos el castigo de la condenación eterna en el infierno. Pero que en su misericordia, Dios no nos ha dado lo que merecemos, sino que ha enviado a su amado Hijo en nuestro rescate, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Y como suele suceder, mientras que unos piensan bien de los demás, otros no se dejan impresionar por sus palabras y acciones y están listos para sacar la espada. Ese fue el caso de Abisai, nuevamente, uno de los comandantes de David y hermano de Joab, quien le sugiere acabar de una vez con Simei. Versículo 21, respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Los hijos de Sarbia son, en este caso, Abisai y Joab. El otro hijo había muerto. ¿Qué tengo yo con ustedes? Dice, para que hoy me seáis adversarios. O sea, ¿por qué me ponen obstáculos? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás, y el rey se lo juró. David considera que este es un momento para la acción conciliatoria, no para la venganza. Estaba tratando de reunificar a su reino, no crear un terror, ¿verdad?, para que se dividiera aún más. No quería la venganza. Entonces prefiere aceptar la disculpa de Simei, aparentemente. Pero si observan, en ningún momento David habla de extender misericordia a Simei. Simei clamó por misericordia. Pero no dice David no dice que David extendió misericordia sobre él. Y tan solo argumenta que en ese momento no era conveniente que nadie muriera. Hey, tranquilos. Ahorita se trata de mi restitución como rey. Guarden su espada. Sin embargo, David nunca perdona completamente a Simei. Y en su lecho de muerte, a David le deja el encargo a su sucesor, a Salomón, para tratar con él con sabiduría. Acompáñenme a Segunda de Reyes, pero primer libro de Reyes, allá adelantito. Después de Samuel, está Reyes, los dos libros de Reyes. El primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 8. Y le dice David a Salomón, le está dando instrucciones ya para morir David, Dice, también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo, yo no te mataré a espada.
¿sí? O sea, está reconociendo su promesa. Pero ahora le dice a Salomón, no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Que no, o más bien que muera justiciado. En otras palabras, David cumple su promesa de no matarlo. Él dijo, yo no te voy a matar con espada. Pero le encarga a Salomón que no lo absuelva y busque la manera de darle lo que le merece, lo que merece. ¿Por qué hizo esto David? A lo mejor sabía más que nosotros, ¿no? Con respecto a Simei. Ahí lo dejamos para que cada quien saque sus conclusiones. Ahora, regresando a Siba. Siba es descubierto y Mefiboset es vindicado. A diferencia de Simei, Siba había tratado bien a David en su huida de Jerusalén. Les llevó provisiones y dijo que Mefiboset no lo había querido acompañar porque estaba del lado de Absalón esperando que le fueran restituidas sus pertenencias o las pertenencias que le correspondían por parte de Saúl. Sin embargo, aquí es descubierto en sus mentiras. Vean el versículo 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Sí le reclamó David a Mefiboset, o lo cuestionó al menos, ¿no? Oye, cuando deberías haber estado conmigo no estuviste. Y ahora vienes ahí queriendo pantallarme, ¿verdad? Con tu ayuno y tu, todo despeinado y demacrado. 26 dice, y él respondió, Señor, Rey, Señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Yo no podía ir por mí mismo. Y Siba, mi siervo, se fue y me dejó ahí. 27, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Vemos que Mefiboset echa de cabeza a Siba. Él me calumnió. No te dijo la verdad. Y en su caso, Mefiboset se presenta como el más humilde de todos los siervos del rey. Y observen sus palabras. Es una declaración muy importante, muy significativa. Tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. Y por lo tanto no tengo derecho de pedirle o exigirle algo más. Y antes de eso dice, toda la casa de Saúl merecía la muerte. Mefiboset era parte, era descendiente de Saúl, hijo de Jonatán. Sin embargo, ¿qué hizo David anteriormente? Otra vez, si no te acuerdas de la historia o no la escuchaste, regrésate varios capítulos, ¿verdad? Y ahí está la historia. David intencionalmente mandó buscar a alguien de la casa de Saúl para mostrarle misericordia. Cuando ya Saúl y Jonatán habían muerto, dice, a ver, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo manifieste misericordia?
Sí, le dijeron, allá está Mefiboset, del que está lisiado de los pies. Tráiganlo. ¿Y qué hizo David con Mefiboset? ¿Qué hizo con él? Lo llamó a su corte, a su casa, a participar de su mesa. Lo tomó como un hijo. Esa fue la misericordia de David hacia él. Aquí Mefiboset lo reconoce. Dice, tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. Cuando yo merecía la muerte por ser descendiente de Saúl. ¿Qué te puedo pedir? ¿Qué te puedo exigir? No tengo derecho a exigirte nada. Y él deja en manos de David lo que quiera hacer con él, habiéndole extendido misericordia anteriormente y habiéndolo recibido en su mesa. Al parecer él estaba contento con el hecho de que David hubiera regresado como soberano. Y es posible que así fuera. Se reconoce indigno, nuevamente lo menciono, del favor y la misericordia del rey. Y tanto que cuando David le dice que sí va y él se repartirían las tierras, Mefiboset cede su parte. Pues para él parece ser que lo más importante era la restauración del reino de David. O al menos eso dice. Es que ya no quiero nada. Lo único que me importa es que tú estés de regreso. Versículo 29. Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú ibas a dividir las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz. Al igual que Mefiboset, los que hemos experimentado la gracia del gran Hijo de David, el Señor Jesucristo, sabemos que no tenemos derecho a pedir nada. Encontramos gratitud, contentamiento y gozo al saber que nuestro Rey regresará para reinar perfectamente para siempre. Y que lo más importante es tener acceso por su gracia y misericordia a disfrutar de la vida eterna juntamente con Él. ¿Qué más queremos? ¿Qué más esperamos? Y aquí se cae el evangelio de la prosperidad, el llamado evangelio de la prosperidad. El verdadero cristiano no anhela las cosas de este mundo, anhela solamente disfrutar de la vida eterna juntamente con el Señor. Y luego tenemos por último a Barzillai. ¿Se acuerdan de Barzillai? Apenas hace como 4 domingos o 5 que leímos este pasaje. Es un anciano rico que se mostró sincero y apoyó a David durante su triste huida de Jerusalén. Es decir, alguien que estuvo con él en las malas, brindándole toda la ayuda posible y que ahora le refrenda su lealtad. Versículo 31, vean lo que le dice, lo que dice ahí. También Barzillai Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Es decir, por su parte, David apreciaba todo lo que el anciano había hecho por él y esperaba corresponderle con amabilidad. Dice el versículo 33, y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Vente, vente, vamos. Vas a vivir con el rey, conmigo. Lo invita a ser parte de su corte como una muestra de gratitud.
Pero este hombre no estaba buscando una retribución por parte del rey. Su satisfacción consistía en saber que el rey había regresado y ahora solo deseaba regresar a su ciudad para vivir sus últimos años. Dice el versículo 34. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Sí? Más que ayudarte, pues, voy a hacer una carga, ¿no? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimam, que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: pues pase conmigo Quimam, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Es decir, Barzillai estaba satisfecho, ¿verdad? Estaba contento con servirle al rey como lo había hecho. No esperaba nada a cambio, no esperaba ninguna recompensa. Ya que David insiste, dice: bueno, toma a Quimam. ¿Quién es Quimam? Pues muchos están de acuerdo que era su hijo, que era hijo de Barzillai. David entonces accedió a su petición, pero no para hacer lo que a él le pareciera bien, sino lo que Barzillai quisiera. Y esta era una manera de retribuirle por su generosidad y lealtad. Si no lo iba a hacer para él directamente, para Barzillai, bueno, lo iba a hacer para su descendencia. Entonces David despide a Barzillai besándolo y bendiciéndolo. Versículo 39. Y todo el pueblo pasó el Jordán. Y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo. Y él se volvió a su casa. David nunca olvidaría la generosidad de Barzillai. Y en el hecho de su muerte, así como le pidió a Salomón: oye, te encargo a Simei, te cargo de él, también le encargó a los descendientes de Barzillai. El ejemplo de este anciano rico nos hace ver que nosotros no debemos servir al Señor por conveniencia, sino de todo corazón, sin importar el costo, como respuesta en agradecimiento a su gran misericordia y gracia. Y alguien puede argumentar que Barzillai era rico y por eso no dudó en ayudar al rey. Pero en la Biblia tenemos otros ejemplos de personas que sin tener los recursos se entregaron completamente al Señor. Vayan conmigo a 2 Corintios 8. Segunda Corintios 8, versículo 1. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, ¿cómo?
con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Para ellos era un privilegio participar de la reunión de una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y noten muy bien eso, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la clave de su generosidad? ¿Sí? Considerar un privilegio servir al Señor a través de servir a los santos y entregarse primeramente al Señor. Y eso es lo que vemos acá en Barzillai. Para él era un privilegio poder servir al rey. Que va huyendo, pues no me voy del lado del conspirador, me voy con el rey y lo apoyo. Que ya regresó, pues igual, pero no quiero ser una carga, no quiero que me recompense, simplemente quiero servirlo. ¿Sí? Entonces estos cuatro personajes de alguna manera reflejan las diferentes respuestas hacia la soberanía de Dios en nuestra vida. Como conclusión, vemos por un lado a David actuando como político y no como un hombre temeroso de Dios. No como el rey ungido de Dios. En ningún momento se menciona a David consultando a Dios con respecto a su regreso y lo que debía hacer para la reunificación del reino. No sabemos si lo hizo o no. No lo dice el pasaje y yo creo que por algo no lo dice. Otras veces lo ha dicho claramente, ¿no? Y consultó David a Jehová. Pero las evidencias hasta el momento y lo que sigue a continuación son indicadores de que estaba actuando un tanto en su propia prudencia y sabiduría. Al dejarse llevar por sus emociones y apoyarse en su propia sabiduría, David cometió graves errores que no contribuían al fortalecimiento de su reino. Estaba actuando en base a sus propias capacidades y sentimientos. ¿Qué dice Proverbios 3:5? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y luego continúa diciendo, reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Y aquí yo creo que David estaba cayendo en eso, en ser sabio en su propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Llamado clarísimo, ¿verdad? A depositar nuestra confianza en el Señor y no en lo que nosotros creemos saber o creemos poder hacer. Y eso es lo que vemos de alguna manera en David a partir de todo este momento. Y lo vamos a ir confirmando conforme avanza el desenlace de su historia. Pero por otro lado tenemos al pueblo. La respuesta de la gente al desenlace de este conflicto, haciendo todo tipo de esfuerzos para ser aceptada por el rey. Los legalistas de Israel discutían si era apropiado unirse a David como el verdadero rey. Otros, como los de Judá, son manipulados para responder. Amasa
Se le tiene que ofrecer un hueso, una posición para estar del lado del rey. Otros como Siba son descubiertos en su simulación. Y otros como Simei y Mefiboset aparentan estar arrepentidos. Algunos tal vez sean sinceros, pero no todos. Y también están aquellos como Barzillai, quienes agradecidos con el rey, le manifiestan su lealtad y disposición para servirle en todo tiempo. Y no esperan nada personal a cambio, solamente quieren contribuir por gratitud a la causa del rey. ¿Dónde te ubicas? ¿Dónde te ubicas? Tal vez no te identifiques con uno en particular. A mí me pegó, soy exactamente igual que tal. Pero ¿qué tal una combinación de ellos? Que a veces actúas por conveniencia y en otros casos actúas realmente de todo corazón, por convicción. ¿Cómo respondes al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo? ¿Por conveniencia? Quizás me va a hacer el milagro. A lo mejor me va a cumplir mis deseos. O al menos no va a ir tan mal. ¿Vives creyendo que se trata de un intercambio? Es decir, que mereces que te tome en cuenta por algo que has hecho por él. O puedes decir como Mefiboset, mas mi Señor el Rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi Señor el Rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al Rey? Qué preciosa declaración. Tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa, y es lo que ha hecho el Señor por medio de Jesucristo. Ahí está el evangelio de la gracia de Dios. Éramos dignos de muerte y Cristo nos adoptó en su familia, pagando el precio de nuestra redención por medio de su muerte. ¿Tenemos derecho a exigirle algo? ¿O vamos a responder por gratitud, rindiéndonos a Él completamente, entregándonos de todo corazón, dejando de vivir en la simulación, esperando que no te descubra y te acepte en su reino, o deje de aceptarte en su reino? ¿Cómo te comportas ante el inminente retorno del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Jesús le dijo a los que le seguían en Mateo 7:21? Vayan ahí, Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, no todo el que simula, pretende ser un verdadero cristiano entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta profesar que soy. Mi vida tiene que dar testimonio de que soy. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Al Señor no lo podemos engañar. En 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Que el Señor no te desconozca con tan terribles palabras en el día de su regreso o el día que vayas a su presencia, a juicio, por vivir simulando una lealtad hacia Él tan solo por conveniencia, sino que tu confianza y esperanza estén puestas en Él como tu Salvador y Señor, sabiendo que te has arrepentido de todo corazón y que lo sigues y lo sirves con plena convicción. Nuestra seguridad como cristianos no radica en lo que éramos antes, en lo que podamos hacer, sino en lo que Él ha hecho para reconciliarnos con el Padre. Vayan a Colosenses 1 y con esto terminamos. Versículo 21, Colosenses 1:21. Voy a leer desde el 19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea, en Cristo, habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si tu confianza, si tu esperanza están puestas en Jesucristo como tu Salvador, entonces dice que has sido reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque mediante la muerte de Cristo, Él te presenta santo, sin mancha e irreprensible delante del Padre. No hay nada que temer. No hay venganza. Solamente misericordia y gracia. No hay nada que dudar. Porque podemos acudir al Rey sabiendo precisamente que no actuará con venganza como si fuera un rey terrenal, sino con plena misericordia y gracia. El Salmo 34:22 hace esta confesión: Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Bueno, amado Padre, gracias. Gracias, Señor, porque ciertamente no merecemos absolutamente otra cosa sino la condenación eterna en el lago de fuego. Oh Señor, que podamos ver lo grave de nuestro pecado, las implicaciones de habernos rebelado contra ti, de haberte menospreciado, pero que por tu gran amor tú diste a tu Hijo
para que pagara por nuestros pecados. El justo muriendo por los injustos. Y para que su justicia fuera aplicada a todos aquellos que por tu gracia hemos creído en Él. Lo hemos abrazado como nuestro Señor y Salvador y estamos rendidos a Él. Yo te pido por aquellos, Señor, que aún no son conocidos por ti, para que tengas misericordia de ellos y los guíes al arrepentimiento, a la confesión de pecados, Señor, y al reconocimiento de Jesucristo como tu único, suficiente Salvador y Señor. Para tu gloria te lo pido, Señor.